La Constitución Nacional, acá está una edición de bolsillo, muy famosa por cierto, revela en varios de esos artículos que la República del Paraguay está sustentada principalmente por una división de los poderes, pero principalmente y de manera particular por una necesidad expresada en la Carta Magna de la independencia de los órganos administradores de justicia de cualquier tipo de influencia política. Y con respecto a la Fiscalía, en la sección cuarta de la Constitución Nacional, en el artículo 266 de la composición y de las funciones, el Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, gozando de autonomía funcional y administrativa. Esto dice la Constitución Nacional. Sería importante que los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que en esta semana iniciaron un juicio de manera formal contra un agente fiscal que estaba a cargo, o está a cargo todavía, no sabemos hasta cuándo, de uno de los principales casos de presuntos hechos de corrupción, en donde incluso se presentó ya acusación y que tiene que ver con los insumos médicos en el ámbito de la pandemia. Esta persona hoy día está a un juicio de perder su cargo en el marco de este caso, porque para miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cinco puntualmente, él incumplió con sus obligaciones al no apelar una medida alternativa a la prisión o al no ratificar una apelación. O sea, a un fiscal que investiga uno de los principales hechos de corrupción en este tiempo de pandemia o de presuntos hechos de corrupción, le quieren quitar del cargo porque no usó una de sus prerrogativas, como si fuera que ello signifique mal desempeño de sus funciones. Maravilloso, ¿no? Para nosotros, aquí en Causa Justa y para mí en particular, lo que pasó con el fiscal Omar Legal en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no tiene nada de legal, simplemente es un mensaje, y el mensaje es de la clase política, y la clase de política le vuelve a decir a la Administración de Justicia: no jodan, no jodas. Vos juez, vos fiscal, no jodas porque te echamos de tu cargo. Ese es el mensaje. Y si un fiscal, si un juez, si un administrador de justicia no tiene seguridad en su laburo, en su trabajo, no tiene garantías, ¿qué podemos esperar nosotros? Entonces, lo que pasó con el fiscal legal, a quien tenemos hoy en Causa Justa, porque él va a contar varias cosas hoy, simplemente se trata nuevamente de un avieso apriete de la clase política, de las estructuras de poder contra un agente fiscal, contra un juez, contra alguien que se ha atrevido a investigar. Y para peor, la decisión de enjuiciar, en este caso a un fiscal, se basa en un precepto supuestamente o increíblemente falaz de que incumplió con sus obligaciones al no hacer uso de una de sus prerrogativas cuando no tiene tinte de obligación la misma. Pero él hizo mal supuestamente, es terrible, pero el fiscal legal nos va a contar detalles de esto que está pasando él ahora. Pero para nosotros aquí en Causa Justa el mensaje es claro: no jodas o te jodemos. Así nomás. Vamos a la pausa. Estoy buscando los nombres. A ver, acá están. Con los votos de los diputados David Rivas, que hay sospecha de que ni siquiera es abogado, pero es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero bueno. Eusebio Alvarenga, de la senadora Hermelinda Alvarenga, del ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Manuel Ramírez Candia, sorpresivo voto, y del miembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín, el joven Jorge Bogarín, que tiene que explicar el sentido de su voto. Hoy día el fiscal Omar Legal está procesalmente enjuiciado de manera formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
y está así de perder su cargo, pero está mucho más así de ser sacado del caso más emblemático, más polémico y que tiene que ver con presuntos hechos de corrupción en la adquisición de insumos médicos. Doctor Osmar Legal, bienvenido. Buenas noches, Héctor, gracias por la invitación. Raro que reiteremos de un programa a otro el invitado, pero es que debíamos contar contigo para que nos cuentes realmente qué pasa acá. ¿Cuál es el mensaje de la clase política? ¿Cuál es el mensaje de la estructura de poder hacia la Administración de Justicia, hacia el Ministerio Público? Bueno, en realidad, básicamente empezando con lo que preguntabas o lo que decís, con esto las personas que soñamos en la independencia de justicia vemos que esto en realidad es algo muy lejano. Y esto lo afianza con esta decisión arbitraria el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Exacto, pero son 5. Votaron por el archivamiento, creo que la ministra Gladys Vareiro de Módica, el doctor Fernando Silva Facetti, y me olvido el último, que no votó por... Creo que hay un último que no votó por otro miembro del jurado que no votó por tu enjuiciamiento. Hay que decir los nombres también. Claro, claro. Dijimos los nombres de los 5 miembros del jurado que hoy día votaron por el enjuiciamiento de legal, pero hay 3 que no, que eran justamente Fernando Silva Facetti, Gladys Vareiro de Módica y no me acuerdo la otra persona que no votó. Sí. Me voy a acordar enseguida. Por producción me van a hacer recordar porque hay que ser justos. ¿Es un mensaje, Omar? Y es un mensaje arbitrario y es un mensaje grosero, porque tenemos que entender que jurídicamente hablando no corresponde. El agraviado en una apelación es el fiscal o la parte, porque la fiscalía es parte en un proceso y es quien tiene que sopesar una resolución o la fundamentación de una resolución judicial y decidir si apela o no. Más todavía una apelación en cuanto a una medida cautelar, que es una cuestión accesoria dentro de un proceso. A ver, para que la gente entienda que no sigue el caso, ¿cómo justifican estos 5 miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados la legalidad de tu enjuiciamiento ante este órgano constitucional? ¿Qué aseveran ellos? Bueno, en realidad nosotros tenemos, o no tenemos hasta la fecha, una resolución fundada, notificada formalmente, pero sí, según lo que pudimos ver entre el día de ayer y hoy, básicamente lo que ellos argumentan o el centro del origen de mi supuesto mal desempeño es la no apelación de una medida cautelar en la causa IMEDIC, por llamarlo de alguna manera, que es sobre la importación de medicamentos, los famosos insumos chinos. Y para entender un poquitito la causa ayer y antes de eso, ya en enero, el Ministerio Público ha acusado esa investigación. O sea, la causa está acusada por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público pidió en esa acusación la elevación de la causa a un juicio oral y público que debe ser resuelta en una audiencia preliminar. Estamos en ese estadio procesal, o sea, el análisis de una medida cautelar ahora es inocua. Y evidentemente al momento de que el Ministerio Público, porque ahí tenemos que hacer otra vez un punto y aparte con relación a eso, el Ministerio Público, al momento de que el juez resolvió la medida cautelar, faltaban días para la fecha de acusación y por una cuestión estratégica no lo apeló, en atribución a lo que la norma permite o no permite. O sea, está en el convencimiento personal del fiscal, y en este caso de los 4 fiscales que estuvimos de acuerdo en no apelar esa resolución, en atención a que si apelábamos, lo que íbamos a hacer es que se vaya a Cámara de Apelaciones la causa, cuando que ya teníamos fecha pronta para acusación y ya estábamos cerrando la investigación. Nosotros ya teníamos el convencimiento interno y probatorio para cerrar en los 6 meses, porque ese es un punto también importante que decir. En una investigación financiera de delitos económicos, normalmente lo que hacemos es pedir prórroga extraordinaria de 1 año. En este caso en particular, la Fiscalía logró el cúmulo probatorio suficiente para la acusación dentro de los 6 meses. Se acusó y posteriormente ahora el jurado, en una decisión arbitraria, lo vuelvo a decir, y voy a fundar por qué, yo sí voy a fundar por qué es arbitraria, porque
se conformó un equipo de trabajo de 4 fiscales donde los 4 teníamos las mismas responsabilidades, las mismas atribuciones y las mismas decisiones, y todos decidimos no apelar, y solamente Osmar Legal esté enjuiciado, es un acto de arbitrariedad total. Ahora, no apelar, porque si dejamos esto como una válida jurisprudencia, si me aceptas esa expresión, de que una causal de mal desempeño de funciones, en este caso de un agente del Ministerio Público, sea el hecho de no apelar una decisión, cuando no apelar o apelar está en tu, digamos, prerrogativa, vos podés apelar o no apelar. O sea, entonces, ¿cuántos fiscales deberían ser llevados a jurado de enjuiciamiento de magistrados procesados y destituidos porque no han apelado medidas? ¿Cuántos jueces que otorgaron medidas alternativas a la prisión, cuando la medida alternativa a la prisión es la norma? La medida alternativa a la prisión es la norma, no la excepción. En este país era al revés nomás. Por presión, porque acá se legisla y se investiga y se juzga y se habla para la tribuna. Pero seguir tu caso en libertad es un derecho tuyo. ¿Entendés a lo que me refiero? Quiere decir que centenares de fiscales y centenares de jueces, centenares de camaristas deben ser destituidos. Es una verdadera locura. Disculpame que lo diga yo así. Es una defecio lo que hizo el Ministerio Público. No hay de otra. No sé ni para qué te molesté en invitarte. Yo lo puedo decir todo, porque yo puedo decir muchas más cosas que las que vos podés decir. Porque vos estás atado a una cuestión. Es que vos no estás seguro en tu trabajo. Vos no tenés garantía de seguir trabajando. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Es así, eso es el sentir que uno tiene hoy día. Habíamos cerrado el programa anterior con esa pregunta y anecdóticamente pasó esto esta semana, pero es una situación que uno jamás podría imaginar, porque esto no pasa ni en el peor país subdesarrollado del mundo. Una selectividad para enjuiciar a un fiscal que está llevando adelante una causa donde la causa está acusada por una medida cautelar inocua ya en ese momento, sobre una decisión de amplia prerrogativa, donde ¿para qué entonces existe la fundamentación dentro de una resolución judicial? Es para convencer a las partes de que el juez tiene la razón sobre su decisión. Si a mí no me causa agravio y yo creo que él se puede someter al proceso y al final tuvimos razón, logramos la acusación en ese tiempo, él se sometió hasta ese momento, yo creo que hay una inseguridad total y vuelvo a decir, es totalmente agraviante lo que hizo el jurado de enjuiciamiento. Y yo no tengo otra conclusión de que sea totalmente direccionada hacia mi persona y hacia mi investigación en particular. ¿Por qué? A vos te están llevando a un proceso en donde puedes perder tu cargo y en donde este proceso ya deja mancha en tu expediente porque vos acusaste. A vos te están llevando a juicio porque vos acusaste. Y no debería ser eso, no. No es porque acusé, es porque no apelé una medida cautelar en una causa que acusé. Vos entendés, por favor. ¿Vos me entendés lo que yo te estoy preguntando? Entiendo. Doctor Omar Legal, a vos te están llevando a un juicio en donde podés perder tu cargo y tu carrera porque acusaste. Y es una ¿Sí hipótesis no? posible, ¿Sí o no? Héctor. Es una hipótesis posible. ¿Crees que eso es cierto? Puede ser, porque yo te voy a hacer un análisis sobre una cuestión. La Corte Suprema de Justicia tiene un sentido en atención a las denuncias y el apartamiento de magistrados denunciados ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde dice que la simple denuncia no hace a que el magistrado tenga que apartarse de la causa. Sí, eso está resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Contrario sensu, el enjuiciamiento debe ser apartamiento. Cuando es de oficio. Ese es el análisis jurídico que yo tengo que hacer primariamente, jurídicamente y en segunda instancia personalmente, porque ¿qué es lo que se analiza dentro de un apartamiento? La parte subjetiva de cada uno, la pérdida o no de objetividad en la causa. Entonces,
una posibilidad de lo que estaban buscando ellos es que yo ya no esté en la causa, podría ser. Cuando decís ellos, ¿quiénes son? Los miembros del jurado de enjuiciamiento que fueron los que piden mi enjuiciamiento. Entre ellos un ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Manuel Ramírez Candia. Deberías explicar vos que sos un defensor de las garantías procesales de las causas en libertad. Que vos muchas veces dijiste, doctor Manuel Ramírez Candia, y sostuviste en varios casos y académicamente que la norma es seguir el proceso en libertad y la excepción es la prisión preventiva. Vos, doctor Manuel Ramírez Candia, defendiste esa tesis como profesor de la facultad, como ministro de Corte y como camarista, doctor. Con todo respeto, doctor Manuel Ramírez Candia. No me sorprende de ese diputado Rivas que ni siquiera sabemos si es o no abogado. No me sorprende de la Hermenegilda Alvarenga, la senadora. No me sorprende de Eusebio. Pero me sorprende del doctor Manuel Ramírez Candia esta decisión, porque esa decisión afecta a lo que el cuerpo que integra a Manuel Ramírez Candia ha resuelto en varias ocasiones. Entonces, ¿en qué estamos? Si vos no tenés garantías, ¿cómo yo, un abogado litigante, voy a tener garantía legal? Realmente, a mí me asusta esta resolución. Me asusta realmente. Es una resolución injusta. Cuando vos decís ¿ellos a quiénes responden? ¿A quiénes responden estos miembros del jurado? Es muy difícil saber, y eso es lo que hablamos el otro día, de dónde va direccionada puntualmente. Hay mucha gente que quiere que yo esté apartado del cargo. Y el otro día estamos recapitulando todos los casos emblemáticos que yo tengo a cargo dentro de mi unidad fiscal, donde nadie puede direccionarme a mí mi decisión. Todo lo que yo decido dentro de las causas lo hago porque considero que corresponde en estricto derecho. ¿Te llamaron? Nadie me llama a mí. Pero vos decís que vos... Siempre se escuchan... ¿Y qué se escucha? ¿Qué se escuchó? Y que molesta el actuar de uno, que hay que cuidarse, que podría pasarte esto, que te podrían enjuiciar. ¿Te hicieron llegar ese mensaje? Se escucha, sí, se hace llegar. ¿De qué manera te hicieron llegar ese mensaje? A través de otras personas. Se hacen llegar esos mensajes, tampoco te dicen directamente quién hace decir, pero después las cosas van pasando y evidentemente... ¿Te advirtieron que esto iba a pasar? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace rato. ¿Qué te dijeron? Apartate, no acuses. No, que me iban a enjuiciar. Si acusabas. Si seguía la misma línea investigativa. Es grave lo que estás diciendo. Es así, se escucha eso. No es que, no, discúlpame, doctor legal. Yo sé que vos estás luchando ahora por tu carrera. Yo sé que ahora vos estás luchando por tu puesto de trabajo, con el cual das de comer a tu familia. A la vuelta del corte hablamos de ese punto. Realmente es complicado hablar con una persona que en este momento realmente está comenzando a luchar por su carrera, por su estabilidad, por su ingreso salarial. Porque al final de cuentas, un funcionario público, una persona, recibe X salario y todos los fines de mes se va a retirar el mismo salario del cajero automático, como cualquier hijo de vecino. Pero no es menos cierto que esto indigna. Y los mensajes eran claros y vos no querías creer, Omar. Y en la unidad de delitos económicos y anticorrupción es una unidad bastante sensible. Siempre se escuchan cosas, siempre se dicen cosas. Y en este caso se escuchaba el tema del enjuiciamiento como una posibilidad. Yo no la tenía como latente, como posible, porque justamente tratamos de tener todo dentro de lo que corresponde, en los plazos que correspondan. Tratamos de encuadrar nuestra función en estricto derecho. Bueno, la forma en que el jurado actuó en el día de ayer fue abiertamente, vuelvo a repetir, grosera y arbitraria.
no hay una fundamentación lógica para lo que hicieron. Y ahí voy a hacer una aclaración sobre la medida cautelar en sí, Héctor, porque ellos analizan la conducta del juez Mirko Balinotti y dicen que la resolución que él dicta de la medida cautelar se A favor de encuadra los Ferreira. a favor De los Ferreira. procesados en el caso IMEDIC. De los procesados en el caso IMEDIC, se encuadró a lo que corresponde en estricto derecho. O sea, lo que resolvió Mirko Balinotti, el juez penal de garantías, de dejarlos en Arresto domiciliario. arresto domiciliario a los procesados en el caso IMEDIC, estaba bien. Estaba bien. Pero, Por eso a él no lo enjuician. claro, Bueno. pero renglón seguido, me enjuician a mí porque no apelé esa resolución. Pero ¿cómo vas a apelar una resolución que el mismo jurado de enjuiciamiento de magistrado dice que está bien? Es una Es incoherente, es es un una más de las absurdo. incoherencias y de esa decisión, ¿verdad? Aparte que, vuelvo a reiterar, el tema de la selectividad de los fiscales. Yo no sé cómo ellos solamente a mí me eligen para enjuiciar. Vos sos el principal fiscal No, investigador. no existe eso. La resolución y todas las actuaciones son iguales. ¿Y Todas las- entonces? ¿Por qué vos puntualmente? no hay una contestación para eso. Da ganas de tirar la toalla ante este tipo de escenarios que uno hace bien, se mantiene en la línea que obliga la ley y las normas, y aún así el sistema te pretende quitar de esta manera. Realmente por momentos sí, Héctor, pero uno debe ser fuerte espiritualmente, mentalmente, y este tipo de situaciones lastimosamente uno lo tiene presupuestado. No tan arbitrarias en este sentido. Sí, porque es pero, groseramente arbitraria. Claro, por eso. Uno sabe que está expuesto a que el jurado de enjuiciamiento eventualmente lo enjuicie sin razón, está bien, pero que busque argumentos jurídicos por lo menos para ello. Esto es inaudito, es lo que ellos hicieron el día de ayer. Inaudito y peligroso por el antecedente que deja. Es así, es así. Es como, yo insisto en esto, el mensaje es, no jodas o te jodemos, insisto, este es el mensaje. ¿Cómo te llega el mensaje a vos? Y sí, podría ser ese, podría ser ese. Bueno, en realidad es... ¿Vos querés decir más cosas de las que estás diciendo? No. Lo que pasa es que uno puede manejar muchas hipótesis, pero mi trabajo es hacer las cosas a través de pruebas. Yo no puedo dar conclusiones sobre hipótesis o sobre dimes y diretes. Sabemos que muchas de esas cuestiones son reales y eso, pero eso no lo podemos probar. ¿Qué es lo cierto y corroborable en todo esto? Lo cierto y corroborable es de que el día de hoy yo estoy enjuiciado arbitrariamente con una resolución sin fundamentación ni lógica y de manera selectiva. Y yo creo particularmente, y soy responsable en lo que digo, que es por las causas emblemáticas que estoy llevando en mi unidad. Poco y nada tiene que ver tanto IMEDIC como las otras causas. Puntualmente es esa causa, pero... Claro, en el marco de esa causa vos te enjuician. Claro. Y vas pero a ser llevado a juicio. Pero vos sabés, Héctor, que dentro de todas estas cuestiones hay corporativismos políticos, económicos. Entonces, Recordanos las causas que llevas, las más fuertes. Ramón González Daer, Rodolfo Friedman, donde también está procesado Ever Noguera, que es diputado y que tiene representación en el jurado. Después. Le imputé en su momento, hoy día ya estoy apartado en esa causa, pero le imputé en su momento a Edgar Melgarejo por el caso de los tapabocas de DINAC. Dalia López. Se me olvida alguno. Y tenemos varias causas abiertas. Pero Ahora mismo estoy investigando la causa de los insumos de IPS, las ampollas que fueron vendidas de manera irregular. Que salieron pero nunca llegaron. Salieron de IPS pero nunca parece que llegaron al hospital, al INERAM. Bueno. Es así. Esa causa, fui el fiscal que acusó la causa de Javier Díaz Verón.
prácticamente conformé todos los equipos de trabajo en los últimos 2 años de todas las causas importantes. Las causas grandes, fuertes, Sí. por su implicancia política y económica. De impacto social. Impacto social. Ahora, Osmar, finalmente, el título de estos dos bloques era el jurado de enjuiciamiento de los magistrados, una decisión nada legal. Un inteligente juego entre tu apellido y la palabra legal. Muy inteligente lo nuestro, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a los mensajes. Si le encontraras a esas personas que te hicieron llegar estos mensajes, ¿qué les dirían? Nada, yo me reafirmo en mi posición y en mi conducta. Yo voy a mantenerme en hacer como corresponda mi trabajo. Estas personas que te hicieron llegar esos mensajes y te adelantaron lo que te iba a pasar, porque ¿verdad que te adelantaron? ¿Qué te dijeron? No, decían que hay que cuidarse con este tipo de causas porque el jurado podía ser una posibilidad, que este tipo de cosas. Hacen comentarios. ¿Del ámbito judicial, del ámbito político? Sí, no, judicial. Yo del ámbito político no hablo con nadie. No te hablas con él, pero del ámbito judicial te hacían llegar eso. Sí. ¿Eran colegas tuyos, jueces? No, abogados. Abogados, en las causas, como comentarios. ¿Qué te dejaban deslizar? Claro. Yo en una causa no le voy a decir eso a un fiscal. O sea, abogados te decían, cuídate o el jurado es una posibilidad. Claro, siempre en estas causas hay que cuidarse porque el jurado es una posibilidad, hay que cuidarse, vos sabés cómo es acá, bla. O sea, actuaron como una... Vos lo que me estás diciendo me hace pensar a mí que acá el sistema actuó como una gavilla de extorsionadores chantajistas. Y yo tengo una conclusión, Héctor. A ver, ¿cuál es? Con relación al jurado de enjuiciamiento, porque nosotros tuvimos un quiebre, o sea, se tuvo un quiebre institucional a partir del boom de los audios, de las causas del clan González Daer, pero no es siquiera un retroceso lo que hubo el día de ayer, sino que nunca se avanzó. Como te dije... Nunca cambió. Nunca cambió. Cambiaron los actores. Fuerte lo que estás diciendo. ¿Qué conclusión vos sacás con lo que pasó el día de ayer? No, las conclusiones que yo tengo son muy groseras, no las puedo decir en televisión nacional. Pero es algo que estamos denunciando hace 13 años. Que es una falacia, es una mentira que en este país la justicia sea realmente independiente. Es una falacia. Y si vos, que sos fiscal de una unidad tan fuerte como esa, no tenés garantía siquiera, vos no sabés si a fin de año vas a llegar con un trabajo. Es así. ¿O me equivoco? Es así. Vos hoy mismo no tenés seguridad laboral. Bueno, imagínate, si vos no tenés seguridad laboral, que sos fiscal, ¿qué puedo decir yo que soy abogado litigante o los colegas abogados litigantes? ¿Qué podemos decir? Me reafirmo en esta frase. El mensaje es no jodas o te jodemos. Y a vos te están jodiendo. Disculpame lo grosero. No. Pero creo que no me equivoco, ¿verdad? Y van a quedarse... No sé si en el intento pueden lograrlo también, pero por lo menos a mí no me van a hacer retroceder en la forma en que investigamos. Abogados te hicieron llegar ese mensaje. Claro, como comentario. Bueno, ¿vieron cómo actúa el sistema? No jodas o te jodemos. La independencia y la ley en este país es una mentira. Sí, nomás. Y yo les voy a dar otro ejemplo. ¿Ustedes creen que nos quedamos con el ejemplo de Omar Legal nomás? No. A la vuelta del corte les voy a contar una historia de terror. ¿Ustedes pueden creer? ¿Qué pasa a lo largo de 25 años? ¿Qué pasa? A lo largo de 25 años pueden descubrirse vacunas, puede descubrirse nuevas especies animales, el hombre puede llegar a otros planetas. Pero acá, mientras todo eso ocurra en el mundo, acá en Paraguay, un caso continúa como si nada. Les vamos a contar esa historia de terror.
Bueno, vamos a, porque siempre hay que decir todas las cuestiones. Cuando decimos jurado de enjuiciamiento magistrado que procesó a Omar Legal, desde acá decimos que de manera absolutamente irregular y como una venganza porque imputó en el caso Imedic y por su participación en otras causas. Nosotros lo decimos con todas las letras. Eso hizo ayer el jurado de enjuiciamiento de magistrados. 5 de los miembros del jurado. Pero los miembros del jurado que votaron por el archivamiento de la causa contra Omar Legal fueron el presidente del jurado, Fernando Silva Facetti, senador nacional, la doctora Mónica Seifar, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y a su vez representante del Consejo en el jurado, y la doctora ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Vareiro de Módica. Ellos 3 votaron por el archivamiento de la causa contra Omar Legal. Llamativamente, la mayoría que votó por el enjuiciamiento de Omar Legal está integrada por una mayoría de legisladores. 2 diputados y una senadora. Llamativa, muy llamativo, ¿o no? Bueno, le estaba diciendo en el anterior, en la pausa, 25 años de una historia. En 25 años puede ocurrir cualquier cosa, muchas cosas, no cualquier cosa, muchísimas. Pero que una causa dure 25 años. Y una causa por el reclamo justo por haberes jubilatorios no tiene nombre ni apellido y demuestra lo que les decía anteriormente, que en el Paraguay las garantías constitucionales, la independencia judicial y el servicio de justicia son una verdadera entelequia, una mentira, peor, una mentira. Nos acompañan, por un lado, el señor José Díaz, hijo del señor que es víctima de este sistema perverso, y el doctor Alcides Pereira, abogado representante de este señor. Voy a comenzar con José, para que él nos cuente la historia de su padre, de tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y cuál es la historia que le tiene a él como víctima de este proceso de 25 años de antigüedad? Gracias, Héctor. El nombre de mi señor padre es Tomás Díaz. Se desempeñaba como empleado bancario en el Banco de la Nación Argentina, la ciudad de Concepción. Somos de Concepción. Obtuvo la jubilación por exoneración. Al poco tiempo de obtener, fue la misma caja de jubilaciones bancarias había resuelto concederle la jubilación por exoneración en el año 1996. 1996. Posterior a eso habían algunas cosas por resolver que aquí el doctor no estaría detallando, y ahí comienza todo nuestro calvario. Somos 4 hermanos, mi mamá y mi papá, ¿verdad? Desde ese momento estuvimos pendientes de la ansiada jubilación de mi papá, que hasta el día de hoy no llega. ¿Cuántos años trabajó tu papá en el Banco de la Nación Argentina? Trabajó 17 años y 8 meses. Aproximadamente son 18 meses de aporte. Tengo entendido aquí, como les dije, el doctor... Sí, pero yo quiero el testimonio primero, luego la parte jurídica. El testimonio es de un señor que trabajó 17 años, se excedió a una jubilación, pero nunca la cobró realmente y tuvo que recurrir a la justicia. Tuvimos que recurrir a la justicia a lo largo de estos 25 años. Conocimos profesionales. Sinceramente cuesta en un país como el nuestro manejarnos sin el poderío económico. No somos una familia que podían pagar un abogado. Tuvimos que recurrir muchas veces a los favores de los profesionales, y gracias a ello llegamos a esta altura. Se tuvo que judicializar. Se promovió un juicio en lo laboral exigiendo el cobro de haberes jubilatorios desde el año 96, que fue donde fue emitida la resolución por la Caja de Jubilaciones. En el año 2019 salió favorable en primera instancia. La contraparte apeló, luego
volvió a salir favorable Espera, en el 2019 recién salió la sentencia de en el primera instancia. 2019, así mismo. Esperan un poco, en el 2019 recién salió la sentencia de primera instancia. Disculpe, doctor, en esa Aclarame parte. porque estoy por quemar todo. Es ejecución ya de las resoluciones recaídas anteriormente. Pero a pesar de muchísimo. Sí, sí, estamos hablando ya en el ¿Cómo 2019. podemos, doctor, en lo jurídico, cómo podemos explicar una causa que esté durando 25 años? Es impensable en un país serio. Así mismo. ¿Cómo es doctor. posible? Para más en lo laboral, en lo jubilatorio. ¿Cómo Sí. es posible, doctor? Y no podemos darle una garantía al señor Tomás Díaz, porque nos imaginamos que la justicia está a favor de todo el ciudadano paraguayo. Ah. Pero en este país no estamos consiguiendo nada. Don Tomás no consiguió en estos 25 años. Tiene resoluciones ya firmes, ejecutoriadas para que se le pague a él. Se le intimó a la caja a que le pague. Hasta hoy día hicieron caso omiso de esa sentencia. La caja de jubilado bancario. Sí, sin importarle nada. Son incontables las veces que tiempo atrás mi padre solo, ¿verdad? Y después con el tiempo ya con su estado de salud le acompañaba yo o le acompañaba el doctor, en algunos casos mi mamá le acompañaba. Y las notas que presentamos a la caja pidiendo por lo menos que mi padre pueda acceder al cobro de mensual, por lo menos al cobro de cada mes, nunca recibimos nada. Y lo que yo te voy a contar, Héctor, es nunca he visto, nunca escuché. Como mi padre era empleado bancario, accedió a un crédito hipotecario, ¿verdad?, para poder comprar la casa donde nosotros vivíamos. Y crecieron. Y crecieron, que todos los hermanos, yo desde que tengo 29 años, mi primera imagen fue en esa casa, ¿verdad? Entiendo. Y la entidad bancaria, lejos de situarse del lado del jubilado, en el año 2015, 2004, Ejecutaron. procedió a la ejecución de la hipoteca. O sea, la caja de jubilaciones de jubilados bancarios, Sí. Sí. aparte de no pagarle su jubilación, después de 17 años de aporte, le remata y le quita la casa. Así Me mismo. están jodiendo. No desalojan. Le desalojan. Sí, así mismo. Por suerte, gracias a Dios, vamos a decirle, se promovió el desalojo Ajá. y promovieron aquí. En Asunción. Promovieron en Asunción. Tenía que haber sido allá. Jurisdicción que no corresponde. Y la Corte rechazó, por suerte. Y están viviendo hasta hoy día gracias ahí, pero por escritura pública ya no le corresponde al señor Tomás Díaz, le corresponde ya a la Caja de Jubilaciones Bancarias. ¿Qué hijo? Perdón. Que vendieron también ya a Esto es otra un persona. atropello. ¿Cuántos años tiene tu papá? Mi padre tiene 79 años. Pero estamos todos locos. Caja de jubilados bancarios del Paraguay. Dios mío, ustedes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Me imagino, vos tenés 29 años. Tengo 29 años. Desde que tenés 4 años de edad, tu papá está pasando por este calvario todos los días. Así es, ¿no? Y detrás de él toda la familia. Porque las veces que intentaron desalojarnos, las veces que recurrían con notificaciones o documentos que venían de abogados, vivíamos con el temor de que en cualquier momento íbamos a llegar de la escuela, del colegio, del trabajo No estar en la casa. y no tener a dónde recurrir. No tener un techo. Y para más el techo, te amenazaban con quitar a la familia la misma institución que se negaba a pagarle sus haberes jubilatorios. Fueron ellos. Porque el haber jubilatorio es algo que es de tu aporte. Por ley. La Jurídicamente, Constitución Nacional. finalmente, ¿cómo podemos explicar esta historia de terror? ¿Cómo podemos explicar, doctor Pereira? Dame alguna razón por la cual yo no quiera quemar todo por este tipo de temas. Hasta hoy día no tenemos resultados favorables de la caja. Imagínese, una sentencia firme ejecutoriada no puede ser cumplida porque unos señores se les antoja a no cumplir con este señor. Y nos queda recurrir a la Contraloría
para que por medio de la Contraloría pueda denunciarse al Ministerio Público. Pero esto es un desacato. Es un desacato. Penalmente tienen que procesar. La ley 4711, desacato de la orden judicial. Sí, 10 años de prisión en desacato. Sí, 10 años. Y ahora mismo también estamos ya con todo para denunciarlo penalmente. El artículo 305, Código Penal, prevaricato. Siendo presidente de una institución tan noble que es la Caja de Jubilaciones Bancarias, no está incumpliendo una resolución. ¿Cómo se llama el presidente? José Antonio Caballero. José Antonio Caballero, acá te queremos tener para que expliques esto el próximo programa. José Antonio Caballero, presidente de la Caja de Jubilados Bancarios. José Antonio Caballero, vos sos responsable que un señor de 80 años hoy esté sin recibir su justa remuneración. Vos sos responsable. Ay. Acá yo ya me cansé, yo no puedo más seguir escuchando este tipo de testimonios en donde no importa la ley, no importa la justicia, no importa un carajo nada. Esto es para quemar todo. Sí. Y si yo me indigno ante la historia de ustedes, yo me imagino vos como hijo de este señor de 80 años, ¿cómo estás vos en lo emocional? ¿Cómo están tus hermanos? Y la verdad, Héctor, que a estas alturas y en el estado de salud de mi señor padre, hubiésemos querido que él esté presente aquí con nosotros, pero por prescripción médica, hace 6 meses sufrió una ACV, estuvo en terapia 3 semanas, algo así como 3 semanas, estuvo internado aparte de ser un paciente diabético, sufrió de afecciones coronarias ya a causa de todo esto que viene padeciendo a lo largo de los años. De los últimos 25 años. Los hermanos que estamos, ayudamos con todo lo que está a nuestro alcance. Mi señora madre, que es la que pudo acceder, ¿verdad? Que pudo acceder a un crédito. Te has de imaginar los gastos de una terapia justo en esta época de pandemia. Tuvimos que llevarle a una clínica privada, endeudarnos. Mi mamá se endeudó hasta por otros 25 años por la salud de mi padre. Y aún así ellos saben, están al conocimiento de eso. Recurrimos cientos de veces. Nunca, Héctor, pudimos. Y ahora... Ya tengo que cerrar penosamente, pero vamos a seguir acompañando este caso. José Díaz, gracias por tu testimonio. Doctor Alcides Pereira, disculparnos que en el ámbito jurídico no podíamos hablar mucho, pero sí, esto más que nada es la demostración de que la justicia en este país es letra muerta. Tenés que ser poderoso para tener justicia en este país. Ni más así ni menos. mismo, doctor, así mismo. En una próxima ocasión, en el ámbito jurídico, vamos a hablar de las inconsistencias de esta causa, ¿sí? Así mismo, Muchísimas doctor. gracias a ambos. A vos, Héctor. A vos, doctor. Yo para cerrar quiero leer esto rápidamente. Constitución Nacional, preámbulo. El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana, con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, sancionamos y promulgamos esta Constitución. Hasta este preámbulo, con este tipo de casos, es letra muerta. Es una joda este país. Nos vemos en una próxima edición de Causa Justa. Me pone muy mal humor todo esto. Hasta luego.